Las tres noticias que tienes que saber. Las tres noticias que tienes que saber. Para alivio de Europa, el francés Macron gana. El presidente francés Emmanuel Macron ganó cómodamente un segundo mandato el domingo, lo que generó alivio entre los aliados de que la potencia con armas nucleares no cambiará abruptamente de rumbo en medio de la guerra en Ucrania, de los esfuerzos de la Unión Europea y la OTAN para castigar y contener el expansionismo militar de Rusia. El segundo mandato de 5 años para el centrista de 44 años salvó a Francia y Europa de la agitación sísmica de tener a la populista incendiaria Marine Le Pen a la cabeza, la retadora presidencial de Macron en la segunda vuelta, que reconoció rápidamente la derrota pero aún así obtuvo su mejor resultado electoral. Tras reconocer que numerosos votantes votaron por él simplemente para mantener alejado al ferozmente nacionalista de extrema derecha Le Pen, Macron se comprometió a reunir al país que está lleno de tantas dudas, tantas divisiones, y trabajar para calmar la ira de los franceses. Votantes que alimentaron la campaña de Le Pen. Nadie se quedará al costado del camino, dijo Macron en un discurso de victoria contra el telón de fondo de la Torre Eiffel y una proyección de la bandera tricolor francesa azul, blanca y roja. Fue vitoreado por varios cientos de simpatizantes que alegremente agitaban banderas francesas y de la UE. Tenemos mucho por hacer y la guerra en Ucrania nos recuerda que estamos atravesando tiempos trágicos en los que Francia debe hacer oír su voz, dijo Macron. Durante su campaña, Le Pen se comprometió a diluir los lazos de Francia con la UE de 27 países, la OTAN y Alemania, medidas que habrían sacudido la arquitectura de seguridad de Europa mientras el continente se enfrenta a su peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Le Pen también se pronunció en contra de las sanciones de la UE sobre los suministros energéticos rusos y se enfrentó al escrutinio durante la campaña por su anterior amistad con el Kremlin. Un coro de líderes europeos aplaudió la victoria de Macron, ya que Francia ha desempeñado un papel de liderazgo en los esfuerzos internacionales para castigar a Rusia con sanciones y está suministrando armas a Ucrania. La democracia gana, Europa gana, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Juntos haremos que Francia y Europa avancen, tuiteó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El primer ministro italiano, Mario Draghi, calificó la victoria de Macron como una noticia espléndida para toda Europa y un impulso para que la UE sea protagonista en los mayores desafíos de nuestro tiempo, comenzando con la guerra en Ucrania. Macron ganó con el 58,5% de los votos frente al 41,5% de Le Pen, mucho más cerca que cuando se enfrentaron por primera vez en 2017. Macron es el primer presidente francés en ganar la reelección en 20 años, desde que el titular Jacques Chirac derrotó al padre de Le Pen en 2002. Le Pen calificó su resultado como una brillante victoria y dijo que, en esta derrota, no puedo evitar sentir una forma de esperanza. Romper el umbral del 40% de los votos no tiene precedentes para la extrema derecha francesa. Le Pen fue vencida por 66% a 34% por Macron en 2017 y su padre obtuvo menos del 20% contra Chirac. Ella y el líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, uno de los 10 candidatos eliminados en la primera ronda el 10 de abril, se adelantaron rápidamente el domingo por la noche a las elecciones legislativas de Francia en junio, instando a los votantes a darles una mayoría parlamentaria para paralizar a Macron. El puntaje de Le Pen esta vez recompensó sus esfuerzos de años para hacer que su política de extrema derecha sea más aceptable para los votantes. Haciendo una fuerte campaña sobre temas relacionados con el costo de la vida, logró avances profundos entre los votantes de cuello azul en comunidades rurales descontentas y en antiguos centros industriales. Jean-Marie Cornic, de 78 años, votante de Le Pen, dijo que votó por ella porque quería un presidente que priorizara nuestra vida diaria, salarios, impuestos, pensiones. La caída en el apoyo a Macron en comparación con hace 5 años apunta a una dura batalla por delante para que el presidente reúna a la gente detrás de él en su segundo mandato. Muchos votantes franceses encontraron la revancha presidencial de 2022 menos convincente que en 2017, cuando Macron era un factor desconocido. Los votantes de izquierda, incapaces de identificarse con el presidente centrista o Le Pen, agonizaron con la elección del domingo. Algunos acudieron en tropel de mala gana a los colegios electorales únicamente para detener a Le Pen, emitiendo votos tristes por Macron. Fue la opción menos mala, dijo Stephanie David, una trabajadora de logística de transporte que respaldó a un candidato comunista en la primera ronda. Era una elección imposible para el jubilado Jean-Pierre Roux. Habiendo votado también como comunista en la primera ronda,
el domingo arrojó un sobre vacío en la urna, repelido tanto por la política de Le Pen como por lo que vio como la arrogancia de Macron. No estoy en contra de sus ideas, pero no soporto a la persona, dijo Roux. En cambio, Marianne Arbre, votando en París, votó por Macron para evitar un gobierno que se encuentre con fascistas, racistas. Existe un riesgo real, se preocupó el joven de 29 años. Macron llegó a la votación como el firme favorito, pero se enfrentó a un electorado fracturado, ansioso y cansado. La guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19 golpearon el primer mandato de Macron, al igual que meses de violentas protestas contra sus políticas económicas. Al celebrar la victoria, Macron reconoció una deuda con los votantes que lo ayudaron a superar la línea, no para apoyar las ideas que tengo, sino para bloquearlas de la extrema derecha. Quiero agradecerles y decirles que soy consciente de que su voto me obliga para los próximos años, dijo. Soy el custodio de su sentido del deber, de su apego a la República. Masivo ataque de Putin contra los trenes en Ucrania, al menos 5 muertos y 18 heridos. El ejército ruso ha atacado este lunes 5 estaciones de tren en el centro y el oeste de Ucrania, dejando al menos 5 muertos y 18 heridos, lo que confirma el intento de Moscú de destruir sistemáticamente las infraestructuras del país, según los responsables de los ferrocarriles ucranianos. Debido a los bombardeos del enemigo, 5 personas resultaron muertas y 18 heridas, dijo la fiscalía en un comunicado, precisando que los disparos de cohetes impactaron infraestructuras de transporte cerca de las localidades de Jmerinka y Koziatin. Las tropas rusas continúan destruyendo sistemáticamente la infraestructura ferroviaria. Esta mañana, lunes, en 1 hora, 5 estaciones de tren en el centro y oeste de Ucrania fueron atacadas, publicó el director ejecutivo de Ferrocarriles Ucranianos, la compañía ferroviaria estatal, Oleksandr Kamyzin. Según explicó en su cuenta de Telegram el responsable de la compañía, al menos 16 trenes de pasajeros tuvieron que ser detenidos. Se han reportado bajas, estamos intentando aclarar la información, agregó Kamyzin. El misil cayó sobre las 8 de la mañana, apenas media hora después de que las alarmas antiaéreas se activasen en toda la región de Elbia-Ibi y ha destruido el depósito eléctrico que abastece la estación. En el pueblo se han quedado sin luz y los trenes han acumulado retrasos, al menos 13. La columna de humo que ha dejado el misil podía verse desde una veintena de kilómetros a la redonda. Durante la mañana de hoy los vecinos de la zona han asegurado escuchar varios de estos misiles, por lo que las administraciones les han pedido permanecer en los refugios hasta el fin de la alarma. El titular de la empresa pública de ferrocarriles dijo también que no hay electricidad en la catenaria en 3 líneas férreas del país debido a los daños ocasionados por los bombardeos rusos en las subestaciones de tracción. Diversas fuentes han indicado extraoficialmente que hubo hasta 7 objetivos alcanzados por misiles de las fuerzas de Putin. Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter, pagó $44.000 millones de dólares americanos. El magnate sudafricano, dueño de Tesla y SpaceX, tendrá el control de la red social. Elon Musk llegó a un acuerdo el lunes para comprar Twitter por $44.000 millones de dólares, en una transacción que dejará el control de la plataforma de redes sociales que cuenta con millones de usuarios y líderes mundiales a la persona más rica del mundo. El hombre más rico del mundo, fundador de Tesla y SpaceX, se convierte así en el propietario de la plataforma a la que considera como la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad, según el texto del anuncio. Las discusiones sobre el acuerdo, que la semana pasada parecían inciertas, se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk atrajera a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. Esto fue todo, hasta una próxima entrega.